De la Taberna Latina se gesta los encuentros de coleccionistas, que era convocar a todos estos muchachos de los barrios para hacerlos públicos, llevarlos a un parque. Eso se hizo en la taberna. Trabajé durante 10 años y después me fui al exterior de DJ errante a aprender un poco, pero la fuerza que cogió el encuentro de coleccionistas continuó. Fútbol, música y salsa. Hoy acá desde Casa Latina con un invitado importantísimo para el desarrollo e internacionalización de la salsa caleña, como lo es el maestro Gary Domínguez, hijo de otro gran personaje importantísimo para la historia de la América de Cali, como lo fue el jugador, DT, formador y directivo Edgar Mayarino. Padre e hijo, música, salsa y fútbol, puro hueso rojo. Hoy acá en Campanas Producciones y Bacaplan desde Casa Latina, un 2x1, el maestro Gary Domínguez y su papá, el Diablo Rojo, Edgar Mayarino, acá desde Casa Latina. El de la gaga es ponerlo con el disco, usted lo busca, no en Google. ¿Cuál es la chapa? ¿De Basoleche? No, la chapa. ¿Aparece red? La chapa de la... Maestro Gary Domínguez, hola, ¿cómo estamos? Bien, aquí en la Casa Latina, un poquito de salsa y fútbol. Eso, bienvenido acá a esta nueva entrega a esta familia de Campanas Producciones y Bacaplan. Es un honor tenerlo acá, una persona pues ligada al fútbol y ligada a la música de la ciudad. Música toda su vida, nació usted entre acetatos, entre música, entre tocadiscos. Claro, en esta misma casa hace 65 años, desde que tengo uso de razón, salía caminando desde la pieza porque escuchaba la música que mi padre colocaba acá con los amigos. Sus amigos eran jugadores de fútbol y el fútbol y la música siempre ha habido una relación muy fuerte, sobre todo el tango, el son, la música antillana y después la salsa. Estamos hablando de la década, yo soy modelo 58, entonces me tocó cuando mi padre se juntaba y hablaba de los grandes jugadores de la década del 50 de Brasil y de Argentina. Muchos de ellos pasaron por esta casa y posteriormente pues me voy descubriendo que mi padre fue un gran jugador porque nunca lo vi jugar en los años 40 y 50, pero decían que era el número 10 de los mejores de ese momento. Y parece que sí le funcionó porque como los grandes deportistas y humildes deportistas, porque al final él venía de barrio popular, lo primero que hizo fue con su plática comprar una mansión. Y esa mansión es esta casa, la casa que le compró a mi abuela, que lavaba ropa en el río Cali. Y entonces se repite la historia de muchos jugadores de clase popular que triunfan y su sueño se hace realidad comprándole la casita a la abuela. El maestro Gary Domínguez es hijo del maestro Edgar Mayarino. Edgar Mayarino está ligado a la América desde la década de los 40. Por allá, finalizando la década de los 40, llegó a la América de Cali como jugador con el dorsal 10, un jugador, dicen los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos, que esos jugadores calidosos de la época, y en ese tiempo eran caras sucias, ¿no? Pero ya en la década de los 40 y los 50, pues, salían de la empresa a jugar fútbol, no era un tema, pues, como hoy día. Posteriormente se hizo técnico, posteriormente fue directivo y después terminó siendo una persona fundadora, promotora y gestora de lo que es el tema de canteras, fuerzas básicas y categorías de formación. Entonces, aquí estamos hablando de un hueso rojo. Yo imagino que usted es americano.
Claro, me tocó ser americano por sangre y por familia, y uno con la familia siempre, como dice Rubén Blades, familia. Familia. Entonces uno tiene que estar con los grandes y con la dignidad. Sin embargo, te cuento y te confieso, mi papá le tocó, era americano de sangre, y hubo un momento en que por su gran conocimiento de técnico, de preparador físico, estuvo en el Cali, con Pancho Villegas también. Claro. O sea que le tocó trabajar los dos equipos en una época en que no había esa confrontación tan fuerte, y uno se sentaba a tomar el caleño con el americano sabroso. Eso le iba a preguntar. ¿De qué modelos que dijiste? Yo soy 58, o sea que me tocó 58, los 68, listo. los 70. Le tocó finales del 60, 70, listo. Sí. La fama de esa época, muy diferente a la fama de hoy día. Pero sin duda Edgar Mallarino fue un tipo famoso. No tanto, yo creo que porque era diferente, pero era diferente. En ese tiempo, ¿cómo era ser hijo de un tipo como Edgar Mallarino? O sea, en el comedor de su casa almorzaba Gareca, almorzaba el médico Ochoa. Claro, la anécdota más grande que tengo, porque al final, como yo les dije, realmente no fui buen jugador de fútbol, y el padre siempre quiere que su hijo sea gran jugador de fútbol. A mí me gustaba, fíjate, la ginojonía, me gustaba el béisbol. Y el béisbol se vino a desarrollar en Cali con los Juegos Panamericanos en el 71. Ajá. Entonces al final mi papá se dio cuenta que yo no iba a ser buen jugador, y decidió no presionarme más, y que estudiara. Alcancé a estudiar, pero después me volví bohemio y me cogió la música, y cambié la música por la universidad. Pero me ha ido bien, y él se sintió orgulloso de lo que no hice con el fútbol, lo que he hecho, mis aportes a la ciudad como melómano y como musicógrafo, todo lo que han dado y le he traído a esta ciudad. Creo que por ahí, como dice Cheo, misión cumplida, y mis padres quedaron felices de lo que yo hice, de ser bohemio, tabernero, melómano, DJ. Pudieron disfrutar en vida, digamos, ese trabajo, ese legado. Mi graduación de la Universidad de la Calle y de la Universidad de la Música Internacional. Entonces creo que por ahí... Salud por eso, Máster. Bueno. Permítame, sí, salud. Aquí la producción nos permitió aquí que podamos brindar. Pues está muy buena, porque es primera entrevista que me dejan tomar cerveza, o sea que... Y eso a mí también. Vamos a buscar patrocinio. Listo. Patrocinio de una Venga, cerveza. Antes de meternos en todo ese legado musical, quiero que hablemos un poquito de ese mundo América que le tocó. Me iba a contar una anécdota. No, la anécdota, la primera anécdota para cerrar la historia de que no pude ser buen jugador, a pesar de que en la calle siempre jugábamos béisbol con un palo de escoba y un trapo, y se jugaba fútbol, porque en Cali toda la vida es eterno el fútbol. Entonces yo tenía como algunas virtudes por la altura de portero, de arquero. En esa época recuerdo que cuando el América y el Cali curiosamente se juntaban, hacían un pre antes del partido que se llamaba el baby fútbol. Entonces todos los entrenadores, los jugadores llevaban sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, los uniformaban y los ponían a jugar. En el baby fútbol. En el baby fútbol, la pre antes del gran partido, en el estadio. Entonces el viejo me ve una vez como con ganas de portero, y me consigue guantes y todo, y me lleva el Gato Domínguez. El Gato Domínguez, señores, no se lo pierda este domingo en el baby fútbol. El Gato Domínguez, hijo del gran maestro Edgar. La revelación. La revelación. Entonces me llevan para allá y tal. ¿Y qué pasó con el Gato? Y recuerdo que estaba Pacheco, el hijo de Pacheco, que es buen jugador. Estaba el hijo de Colada. Colada es otro de los grandes, Rojas, don Pablo Rojas. Y entonces me pusieron de portero, y en eso arranco y ¡tan! Un penal. Y el Gato Domínguez, ¡ting! Yo tapo ese... ¿Tapas el penalti? Claro, y entonces, cuando al rato 1, 2, me metieron 7 por todos los lados. Entonces recuerdo a mi papá cuando sale... 7. Cuando 7 goles, cuando sale por atrás me golpea por la cabeza y me dice, no serví, vaya a estudiar. ¿Así el propio Calvazo? Sí, el Calvazo estilo viejo, y vayas a estudiar, porque usted para acá no. Y me fui a estudiar, alcancé a entrar a Univalle, y al mismo tiempo por debajo de cuerda hacía mi vida nocturna y mis pininos como DJ.
en los sitios sórdidos, porque la salsa siempre fue barriada. Para llegar a lo que somos ahora, siempre nos tocaba ir era para los barrios, aprenderle a los grandes DJ y en los sitios calientes, ahí era donde estaba la salsa. Entonces me tocaba de joven escondido irme para los barrios a trabajar. Siempre uno trabajaba de asistente de los grandes DJ y ahí fui aprendiendo, más toda la música que había en la casa, porque aquí había una gran discoteca que tenía mi padre de música antillana, o sea que en la calle y en la casa tuve una gran formación. Lo que no tuve en deporte lo tuve en melodía. Ese calvazo fue el que te aleja del fútbol. Sí, me aleja y tiro, no, pero yo era buen deportista, imagínate, quedé subcampeón nacional de apnea, hice buceo en apnea, hice como 3 minutos bajo el agua. O sea, yo era como el torrador que respiraba bajo el agua. Quedé subcampeón en cinturón verde en taekwondo. Sí. Hice levantamiento de pesas. Yo me le medía y me iba bien en todo, pero después me cogió la noche y ya me volví tabernero. Y ahí sí, la bohemia y la rumba y aprender de la música y la melodía. Y entonces yo imagino que cuando eras pelado, entonces era el maestro Mayarino con sus amigos, escuchando música, sacando los vinilos, esos que eran discos de 45. Y 33. Y de 33. 78, que alcanzó a colocar 78. Y vea, ¿cómo te decía el maestro Mayarino? No, Gary, porque... Gary, tráigame, y eras vos el que iba, cogía el disco, lo traía y le limpiaba la vaina. Claro, ahí aprende uno. Y seguramente esos fueron tus pinos para después ser disc jockey y DJ. Eso es la verdad. Sí, así ahí era. arranca uno y es una bendición tener uno en la casa, una colección y unos padres que les guste el tango, el son, la música antillana. Y Mi madre bailaba como Los Ángeles. Y de los capos de la América, ¿quiénes compartían ese gusto musical con tu papá? O sea, que se venían a tomar Yo aquí siempre salsa. me acuerdo de Pacheco, de Pablo Rojas y el profe Gabriel Ochoa venía, pero Gabriel no era muy tomador. Okay. Y era muy curioso porque Gabriel Ochoa siempre venía, se sentaban, recuerdo siempre cuando la gente, el viejo caminaban hacia los partidos. En esa época no había que llegar con seguridad ni buses. Ellos dos iban caminando y hacían la alineación, que yo no entendía porque los veía sentados, pero yo los miraba en una servilleta y ellos hacían la alineación como unos vectores, lo que hacen ahora con tecnología, que tiran una radio, ellos lo hacían. La data, señores, la data. Eran una servilleta, entonces mira, tú sacas por aquí sale Willington, por acá sale y por acá vamos 3x3 y Gabriel Ochoa metía la servilleta y salían los dos caminando por aquí hasta Occidental y ahí arrancaba el partido, el picado. Eso era, imagínate haber filmado eso. Yo ahora que tengo, pues valoro mucho más toda esa historia, uno haber podido filmar esos personajes contando anécdotas y al mismo tiempo preparando un partido de fútbol de ese nivel. Pero la memoria vivencial que tenés sobrepasa una foto y que lo puedas transmitir. Mire, les explico un poquito. Este es el barrio Alameda. Sí, esto es entre Alameda. Cedros y Alameda. Los Cedros y Alameda, pues digamos que en la actualidad Cedros, pero esto es Alameda. Esto está a 15 cuadras del estadio. No, como... Exagerado. 10 cuadras. Estamos a 6, 10 cuadras del Olímpico Pascual Guerrero. Es un barrio tradicional de Santiago de Cali. Eso aquí a 5 cuadras queda el Parque Alameda, que es un clúster de la salsa y del antillano aquí en Cali, donde turistas... Entonces, imagínense en esa escena. Y hago el contexto, maestro Gary, porque esto lo ven en otras partes del mundo. Entonces deben de entender por qué usted dice que el maestro Ochoa y el maestro Mayarino se iban caminando con la servilletica. Y eso que usted habla de esos vectores es lo que hoy día se llama la Big Data, con toda la tecnología. ¿Y quiénes lo inventaron? El maestro Mayarino y el maestro Gabriel Ochoa Uribe. Mire el hueso rojo de esta nota. Entonces, mire lo importante que termina siendo el maestro Edgar Mayarino para la historia de América de Cali. Como jugador, usted habla con un abuelo, con un bisabuelo, con un tío de 60, 70, que le gusta el fútbol y le va a hablar de los grandes 10 y va a meter el maestro Mayarino. Eso está clarísimo. Fue gestor, promotor, y ya voy a meterlo en la música, ya me va a entender. Gestor, promotor, fundador, el que se la inventó, que empezó a hablar de categorías de formación en el fútbol de la comarca. Fue el que empezó a decir, no, venga, los pelos hay que cogerlos desde los 8 o 10 años
y empezarles a hablar de fútbol, pero mandarlos a la escuela y que puedan estudiar y jugar. Y fue la persona que empezó a desarrollar ese concepto, ¿sí? Dejó ese legado, más que haber jugado bien fútbol. El señor, después de Calvazo, dijo, no, el fútbol no es lo mío, y hoy día tiene un legado enorme en el desarrollo de la salsa y de toda esa industria cultural en Santiago de Cali. Y hay un hito, y tiene dos cosas. Usted empezó a pensarse el legado del concepto de la taberna. Entonces, de la videoaudición. Usted fue el primero que alguna vez montemos una taberna. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se pensó eso de la taberna y empezó a nacer por allá lo del DJ errante? ¿Por qué a usted le dicen el DJ errante? No, pues la historia ya mía como adolescente, porque al final me empiezo a escapar de esta casa, sea lo que sea, el viejo no quería que yo trasnochara, que volviera bohemio, y era lo que me gustaba. Entonces recuerdo que esta casa todavía tiene la tranca que le metían por la noche para uno no entrar. La que me alcahueteaba la salida nocturna, estamos hablando de 15 años de edad, era la abuela, la mamá de él. Hay que hacer la grabación de esa tranca ahorita. La tranca, todavía está la misma tranca. Ella me abría para yo poder entrar en esa época llegaba uno a las 5 de la mañana. Y estamos hablando de la 15. Y se podía uno venir bajando por la 15. Tranquilito. Hasta acá, venía uno andando con los amigos. Y después de haber estado en Barra 15, en Natalí, Joncamonca, en toda esa zona, que era la zona de los salseros, recuerdo siempre que estaba el Gran Vaso de Leche, que uno de mis maestros al frente en el Popi. Yo era asistente en Barra 15. Entonces llegó un momento en que empiezo a madurar, me empieza a llegar música de Estados Unidos, y yo era más cervecero, y en Cali siempre han sido aguardienteros. Ahora que tomo cerveza, yo soy cervecero. Entonces yo dije, si alguna vez tengo la oportunidad de montar un sitio, un grill, una taberna, una salsoteca, va a ser con énfasis en la cerveza. Entonces realmente por eso decido colocarle Taberna Latina, porque al final en esa época los nombres eran grilles, discotecas o salsotecas que apenas estaban arrancando, como era La Varola. Te digo, no, voy a crear una taberna cervecera, porque aquí había una taberna que llamaba Martins. Ahí uno veía los pitch, que le dicen los jarrones de litro de cerveza. Entonces yo llevé esos jarrones de cerveza y monté la taberna, y montamos la idea de audición, que realmente la palabra de audición sale del examen que le hacen a los estudiantes cuando van a Bellas Artes, al IPC. La audición es ese examen para ver qué nivel tienes en música o en danza. Entonces esa palabra audición la tomé porque yo fui al IPC a presentar el examen, que recuerdo que hice el examen, la audición al IPC, pero pasé todos los ritmos y el solfeo, pero cuando llegó el momento me dicen, ¿y usted qué hace? No, yo digo, no, yo soy DJ y yo trasnocho. No, usted no puede ser estudiante de música porque usted es un trasnochador. O sea que nunca pude entrar al IPC. Eso ya ha cambiado, pero ahí arranca toda esa historia de la audición, junto con un amigo que llamaba Henry Zuluaga, que hacía audiciones con discos de jazz. Estamos hablando de los años 80. A partir de los 80 arranca la Taberna Latina y arranca la idea de la audición, que era muy loca, una cosa muy, muy curiosa, porque en Cali en todo lado se baila. Era uno de los primeros sitios de salsa donde no se iba a bailar, sino que se iba a tomar cerveza. Era más ir a escuchar, a charlar. Entonces, y para ese momento era como que extraño, pero al final nos dimos cuenta que había una cultura de melomanía muy fuerte en la ciudad, porque al final ese ejercicio lo hacen en los barrios y lo han hecho toda la vida. Lo que hacía mi papá con 8 amigos, cuando vos te sentás y dicen, vamos a escuchar la Sonora Matancera, y se toman los tragos y empiezan a poner los discos. Y el uno pone una, el otro pone otra. Ese es el ejercicio de la audición y es el ejercicio de la melomanía. O sea que eso no es nuevo, eso es eterno desde nuestros abuelos, desde que llegan los discos por Buenaventura. Llegaba el tipo con el disco, muchachos, vamos a ir al último disco de Barreto que llegó. Se sentaban en el barrio, colocaban el disco surco tras surco, lo marcaban, escuchaban quién era el compositor. Ese es el ejercicio de la audición, y ese es el ejercicio que ahora hablamos de melomanía, no es más. O sea que eso no es ningún invento de otro mundo para una ciudad que tiene tantos conocedores. Por aquí apunté Bembé. El bembén. El bembén.
Sí, un sitio. Ajá. Claro, el Bembén de lo más junto a la Ponceña y el La Bembén. Ponceña, la actual Ponceña, ¿no? Claro, ellos siguen. Lo más viejo era Barola, Bembén La Barola. y Ponceña. Queda Ponceña y creo que Bembén va a volver a arrancar. Ah, eso, A partir ajá. de ahí salen las salsotecas de los barrios. ¿Se volvió usted DJ? DJ, disco. No, DJ, no, DJ. Cuando éramos pibes era DJ. Claro, y con nosotros éramos discómanos. En la época no usaban la palabra DJ. Eso es más de 90 para acá. Bueno, entonces metiste o metieron el concepto taberna. Rompen ahí como el paradigma, como el tema de un sitio donde ponen buena salsa, buena Y música. se escucha y no se baila. Pero no es más tanto para ir a enrumbarse ni a bailar, sino para ir, charlar y escuchar. Y eso empieza como a consolidar todo un movimiento, todo un esquema salsero. Empieza a resurgir toda esa gente que le gusta el disco, que sabe de la historia de la música. Sin darnos y se cuenta, empieza a sí. encontrar en esos lugares. Y que ahí toma como un impulso nuevamente la salsa, Claro, el antillano. muy todo ese tema. fuerte, sobre todo porque veníamos de una transición de la onda romántica. Recuerda que entra la onda romántica en los años 80 con el FM. Curiosamente sucede que al mismo tiempo hay un grupo de gente que reacciona un poco en contra de esa avalancha de salsa romántica, porque las emisoras en Cali, en FM, surgen cuando viene el boom de la salsa romántica. Entonces había gente que estaba no en tanto en contra, quería que siguiera la salsa dura. Entonces empezaron a refugiarse en las salsotecas, y ahí tengo yo el aporte que empiezo a hacer las audiciones con la historia de los grandes salseros. Y mucha gente que no teníamos mucha información como la que tenemos ahora, eran recortes de periódico o esperar que el artista viniera para que nos contara la historia. No había más, no había ni Google, ni Wikipedia, ni nada. Eso era puro recorte periódico, la revistica que mandaban de Nueva York, de Puerto Rico, y eso nos ayudó mucho. Entonces creo que hubo un grupo de melómanos, en ese momento ni siquiera utilizamos esa palabra, que nos empezamos a reunir en esa taberna, y vienen los muchachos, los futuros profesionales de las universidades, de la Santiago, de Univalle, La Obrera, ICESI, de todas las universidades, de todos los estratos, nos juntamos ahí, y eso ayudó mucho, porque esos jóvenes con el tiempo se volvieron profesionales y son los grandes coleccionistas que hay ahora. Vos ahorita me decías, ahí ya vamos entendiendo lo importante. Y todo surge en esta casa Todo gracias ha pasado en esta casa. a la colección que había allí. Ahorita vamos Lo para que allá. no me dio el fútbol, me lo dio mi padre con su colección de música. Así como en cantidades, sé que son preguntas bobas que me no que se han hecho muchas veces, pero pues me toca hacérselas. ¿Cuántas pastas hay? ¿Cuántos discos hay? Yo alcancé a coleccionar hasta último, hay como, mi padre me entregó como 2.000 y yo ahora tengo unos 5.000, más unos otros 5.000 CDs, porque llegó un momento en que a mí me tocó el cambio generacional musical de la pasta al CD, y había que comprar CD porque ya la pasta la pararon un poco, y si tú no compras el CD, la colección en este momento puedo tener unos 5.000 CD. ¿Cuántas también. fotos más o menos? No tengo mucho, la foto es más los recuerdos, lo que me han dado, los libros, o sea, ha atesorado un poco de todo con mucho cariño, y eso sí, cada foto tiene su anécdota, y se valora mucho, sobre todo cuando uno ya puede viajar a los sitios, a Puerto Rico, a Nueva York, a Cuba, a Venezuela. Cortica. ¿Cómo era su relación con su papá? Con el maestro Mayarino. Pues bien, llega un momento en que en la adolescencia, como todo, como padre e hijo, para mí siento que decepcioné un poco a mi padre por el lado del fútbol. Entonces eso me hizo distanciar de toda esa historia de él con el fútbol, y de pronto me la perdí, pero era peor ser mal jugador y decepcionarlo en el camino, más bien desde chiquito con el cantazo decir que ya no servía, y fui estudiante, hice mi historia con la música, y me siento feliz. Esa es la historia. Y con mi madre, tuve padre, tuve abuela, tuve mascota. ¿Qué más puede pedir uno en esta vida? ¿Nombre de la mascota famosa de Cha-Cha-Cha? Sí, hemos tenido siempre, todos han tenido nombre, Mambo, Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Estamos acá en la Casa Latina con el maestro Gary Domínguez, y lo que les quería decir es como un 2x1. Ahí rapidito, cortico, el legado del maestro Edgar Mayarino en lo que fue los 40, los 50, los 60 en el América de Cali.
y el legado tan importante que un personaje como estos le ha entregado a la ciudad en el tema de la internacionalización, ¿sí? Porque ese concepto de salsoteca, de taberna, de videoaudición generó que llegara mucha gente a Cali a reunirse, porque sin duda Cali siempre fue epicentro de la salsa, ¿no? Eso no... Sí, el, sí. que el que siempre ha sido no deja de ser, ¿no? O sea, Claro, no, y más que antes de la salsa, que hay que aclarar, pues la marca salsa son 60-70, pero estamos hablando de que la gente desde los 30 oía Matamoros, en los 50 la Matancera. O sea, hay una cultura que cuando llega la salsa ya tenemos una base que es importante que los muchachos entiendan, conozcan y escuchen. Yo quiero ser salsero, entonces no puedes arrancar con Jerry Rivera, tienes que empezar con las historias del abuelo y escucha Matamoros, escucha Benny Moré.